Me había olvidado de darle la opción grabar. Ahora sí. Estamos grabando ahora sí. Ok. Entonces, estas enfermedades, ¿por qué son de importancia? No por lo mismo que vamos a ir manifestando ahora, ¿no? E incluso en el material que les he presentado, usted va a poder visualizar allí, ¿no? De que hay enfermedades que por su misma condición, ¿no? A las bacterias muchas veces se transmiten de un alimento a otro, ¿no? Ahora, cuando usted va a la calle y se compra, por ejemplo, su raspadilla, ¿usted cree que la persona que está vendiendo lo hace a propósito para que usted se enferme? Es muy probablemente que no, sino que allí intervienen algunos factores de riesgo. Uno de ellos es la higiene. Muchas veces consumimos productos en la calle en donde no presta las garantías necesarias o adecuadas y en el cual nosotros podamos decir, ¿no? Uy, este alimento es un alimento que está en óptimas condiciones, ¿no? Usted no sabe cómo lo han preparado, no sabe si se lavaron las manos, de repente está raspando la raspadilla, ¿no? El hielo para que le dé su raspadilla, y sus uñas están negras, están sucias, o tal vez de repente el cepillo, el raspador del hielo, internamente está oxidado, se le cayó al piso, qué sé yo, tantos factores de riesgo que pueden haber. Los vasos tal vez o los jarabes, cuando hay mucho dulce, proliferan las moscas. Y ustedes saben, las moscas se alimentan de todo tipo, ¿no? De residuos, dulces, carbohidratos. Entonces, si en el piso o en la mesa de repente alguien puso su mano que estuvo contaminada, la mosca se sienta sobre esa parte y luego va a la tapita donde está el jarabe, por ejemplo, ¿no? Y llevó ahí las bacterias, ¿no? Ese tipo es un tipo de transmisión de enfermedades de forma indirecta, porque no es de persona a persona. Y por lo tanto, la mosquita en este ejemplo se convierte en un vehículo, ¿no? Perdón, en un vector que es capaz de poder transmitir y sin querer en sus patitas, en su cuerpo, la bacteria, ¿no? O el agente que en este caso es causante de las enfermedades. Existen tres enfermedades de notificación semanal obligatoria en el Perú. Una de ellas es la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea es una enfermedad también, ¿no? Es una enfermedad que se transmite por el consumo de alimentos contaminados, ¿sí? En donde vamos a encontrar que su principal agente causante de esta enfermedad se llama el Enterobacter, ¿no? El Enterobacter es un bacilo gran negativo, flagelado, encapsulado, etcétera, ¿sí? Es el género Enterobacter, ¿sí? Específicamente, dentro de este género vamos a encontrar a una bacteria, ¿sí? Esta bacteria es la que causa esta enfermedad, ¿no? Esta bacteria se llama la Salmonella typhi, ¿ya? Entonces, el agente para causar la fiebre amarilla se denomina Salmonella typhi. ¿Cómo es que se caracteriza esta enfermedad? ¿Sí? La persona ingiere el alimento contaminado. Esa bacteria se empieza a multiplicar, a reproducir en el cuerpo, ¿sí? Y las características o las sintomatologías iniciales, en primer lugar, es fiebre. Fiebre porque, como ya hemos mencionado en algunas enfermedades anteriores, la fiebre porque el organismo está reaccionando ante un agente invasor. Por lo tanto, empieza a haber fiebre, ¿no? La fiebre es, digamos, figurativamente, ¿no? Es una pelea que está ocurriendo en su organismo entre sus defensas y el agente que le quiere causar la enfermedad. Por eso es que reacciona con fiebre. Luego, como este tipo de salmonela actúa a nivel de los intestinos, ¿qué hace? Vamos a tener que allí la, el movimiento intestinal o motilidad intestinal se le llama, ¿sí? No va a ser el mismo. Van a haber contracciones a nivel de los intestinos. Y por lo tanto, ese tipo de contracciones, ese tipo de espasmos provocan los cólicos abdominales, ¿sí? Fiebre y dolor abdominal. Por eso es que las personas tienen cólicos. Luego, ¿qué más dice? Se adquiere al ingerir agua
y alimentos contaminados, ¿no? Esa es la característica de esta enfermedad. Si usted consume, se va, por ejemplo, a la chacra y se va de repente al río y en el río usted ve el agua limpiecita, dice, ay, qué bien, voy a tomar el agua, se baña, se mete, se zambulle, mete agua a su boca, ¿no? Y luego la bota nuevamente el agua, y el agua limpiecita, en el río, por ejemplo, ¿no? Pero usted no sabe, más arriba, si alguien se bañó. Usted no sabe si de repente a 1 kilómetro más allá metieron al perrito también para que se bañe, ¿sí? Usted no sabe si el perrito se orinó, se hizo su caquita ahí. ¿Sí? Entonces, eso es una de las fuentes más comunes de contagio. También los propios alimentos, ¿no? Hay alimentos, ¿sí? Hay alimentos en los que el, el paciente, el paciente muchas veces, o la persona muchas veces eh, compra un alimento y no tiene la costumbre, por ejemplo, de lavarlo. Hay muchas personas, por ejemplo, que les gusta su zanahoria, ¿no? Yo soy una de esas, por ejemplo, ahora, ¿no? Una de esas personas. Entonces, a veces te vas al mercado, compras tu zanahoria y a veces lo consumimos crudo, ¿no? Con todo y su cascarita y no, y claro, y no te va a hacer daño si está limpio, pero llevándonos ese producto a la boca también nos podemos contaminar. Comemos un mango en verano, por ejemplo, y este manguito también puede estar infectado, ¿no? Este manguito puede estar infectado y puede también ser portador o transmisor de este tipo de bacterias. ¿Ya? Entonces, la fiebre amarilla se da por el consumo de alimentos, incluyendo el agua, que están contaminados. Este es un problema a nivel mundial, sí, y en todos los lugares, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿sí? En vías de desarrollo, se está presentando más casos. Usted, por ejemplo, se va a Estados Unidos, se va a la China. Es muy probable que tal vez de repente va a haber por ahí un 0,05% de presentación de casos en un año. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de que las formas que de repente que en otras sociedades tienen están ya más organizadas, más estructuradas. Allá se lavan las manos frecuentemente. Los productos pasan por un producto de desinfección. En nuestro país pasa eso. Si usted se pone a pensar en este momento, va a decir, no, aquí en el Perú no pasa eso. Usted se va al mercado y en el mercado compra cualquier producto, lo limpia con su polo nada más, con un papel higiénico y lo lleva a la boca. Eso pasa aquí en el Perú, ¿no? En otros países usted va a encontrar que venden así raspadilla como venden aquí en el Perú, todos amontonados, todos hablando, y cuando conversan salen las gotitas de flúger y caen en la raspadilla. No, pero en nuestro país sí vemos eso. ¿Sí? Entonces, la fiebre tifoidea, por lo general, se da siempre o casi siempre en los países en vías de desarrollo, ¿no? Ahí vamos a estar viendo que vamos a presentar mayor cantidad de casos, ¿no? En estos países que están en vías de desarrollo. También vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Los inmunosuprimidos, pacientes con desnutrición y VIH y desnutrición, son los pacientes que, por lo general, hacen este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque su sistema de defensas está, como dice, ustedes están leyendo, está deprimido. Sus sistemas de defensa están totalmente bajos, ¿sí? Por lo tanto, estos pacientes tienden a hacer la enfermedad más rápidamente, ¿no? Incluso puede ser hasta mortal, ¿no? Puede ser hasta mortal. Por eso es que es importante que siempre estos pacientitos debemos tenerlos con sus alimentaciones, alimentos seguros, ¿no? Limpios, no contaminados. ¿Dónde más tenemos el principal problema de la fiebre tifoidea? En los escolares, ¿no? Los adolescentes, la etapa escolar, todo el nivel primario y secundario. ¿Ya? Por ejemplo, ahí que vemos también, ¿no? Usted se va al colegio, usted mismo, ¿no? Que ha estado en el colegio en algún momento, yo también, ¿no? Hemos visto que usted se va al colegio, a la salida del portón, de la puerta principal de su escuela, ¿quiénes están? Las carretillas que les venden ahí sus golosinas, sus combinados, ¿no? Su gaseosa en bolsitas. ¿Cómo lo han preparado? Esa es otra forma de contaminación, ¿no? Y naturalmente, los únicos
¿no? Los únicos seres vivos que somos reservorio natural, obviamente somos nosotros, los hombres. Porque la fiebre tifoidea, usted no lo va a encontrar que lo tiene un perrito, un gatito, un chanchito, una vaquita. No, los seres humanos. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? Interesante, como actualmente ya conocemos el mecanismo de transmisión del coronavirus, también, ¿no? Vemos, por ejemplo, también que el mecanismo de transmisión de la fiebre tifoidea es fecal oral. Quiere decir que es una forma de transmisión indirecta, fecal oral. ¿Por qué? Porque la salmonella typhi se elimina a través de las deposiciones líquidas, a través de las diarreas que presenta el paciente. ¿Sí? ¿Cómo es que llega ese poco de diarrea al alimento que se va a ingerir? A través de los insectos. La mosca, la cucaracha, el pericote. Llega a través de sus partes del roedor o del vehículo o vector a su alimento y es así como es que llega a su boca. Entonces, la puerta de salida de esta salmonella typhi sería el sistema digestivo a través de las deposiciones, a través de los vómitos también. ¿Cuál sería la puerta de entrada? En el caso de las personas sanas, la boca. Solamente ingresa por la boca, a través de los alimentos contaminados. El reservorio, como ya dijimos, es el hombre. Las zonas que mayormente afectan esta enfermedad, aparte de los intestinos, tanto grueso como delgado, también afecta al hígado, al igual que la hepatitis, pero en menos proporción, ¿no? La hepatitis tifoidea más aparece a nivel de los intestinos, ¿no? Son los órganos que más se afectan, por eso que los pacientes tienen deposiciones líquidas frecuentes. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Vamos a suponer, hoy día estamos día 25, ¿sí? Usted se va al mercado, come su rico alimento no contaminado, hoy día 25, y por lo menos en 3 días, a partir, usted va a empezar a tener recién fiebre, cólico abdominal y deposiciones líquidas. Pues el periodo de incubación puede ir desde el tercer día, después que se infectó usted, hasta los 21 días. ¿Ya? ¿Cómo es qué pasa en el organismo? Mire, en primer lugar ingresa por su boca. Ingresa por la boca, vamos a suponer se comió usted su mango, un mango que no lavó, ¿no? Lo comió rápidamente o solamente lo limpió con su polo o con sus medias, ¿sí? Entonces usted se lo ingirió a la boca. Ese manguito tiene salmonella typhi. Ingresa por su boca, muy bien. ¿A dónde llega? Llega a su intestino delgado, llega al estómago, luego al intestino delgado. ¿Qué pasa en el intestino delgado? Se multiplican, ¿no? Entre el tercer a cuarto día empieza a reproducirse, a multiplicarse. Y una vez que han invadido, ¿no? Y se han multiplicado, ¿qué hace? Empiezan a invadir el epitelio intestinal. ¿Sí? Normalmente ese epitelio se les conoce como las placas de Peyer. ¿Qué hacen estas placas? Estas placas son las que hacen que el organismo absorba los líquidos de sus alimentos, ¿sí? Absorba, pero que es como un caño, digamos. Es un caño que lo abre y absorbe. Y también elimina agua, ¿no? Absorbe y elimina agua. ¿Sí? Entonces, aquí es donde atacan. ¿Esta salmonella típica qué hace? ¿Se empieza a trabajar solita? No, la salmonella no hace nada. Simplemente la salmonella, ¿qué hace? Empieza a producir una toxina. ¿Sí? Empieza a producir una toxina y esa toxina, ¿no? Ese veneno, digamos, es el que se encarga de provocar todo el proceso infeccioso, causando fiebres largas, fiebres muy elevadas, tienen 1, 2, 3, una semana de fiebre. ¿Sí? Y los síntomas tóxicos, obviamente uno de los síntomas tóxicos es la fiebre, pues, ¿no? Luego viene la diarrea, el malestar general, los cólicos intestinales, eso es lo que va a ir presentando. El cuadro febril, en primer lugar, se manifiesta de 3 a 4 semanas sin tratamiento y de 3 a 5 días con tratamiento. Es lo que puede ir. ¿Sí? Hay personas que tienen fiebre y están así, ¿no? Si no toman tratamiento pueden tener hasta un mes fiebre
por eso se llama fiebre tifoidea. Y fiebre es lo que le caracteriza, ¿ya? Pero si le empiezan a dar tratamiento continuo, puede tener el cuadro febril hasta 5 días, hasta una semana, ¿sí? Las fiebres altas son constantes. Usted le da paracetamol, el paracetamol no le hace ni cosquillas a la fiebre, ¿sí? Puede superar los 38 grados centígrados y puede ir hasta los 40 grados centígrados de temperatura corporal, ¿sí? A eso se le va a adicionar el dolor abdominal, el malestar general. La persona tiene anorexia, no tiene ganas de comer, no tiene apetito, ¿sí? Incluso pueden haber en algunos casos lesiones cutáneas macropopulares, así como habíamos visto las enfermedades febriles exantemáticas, igual, ¿no? Pero de cada 100 solamente 30 pueden presentar este proceso, ¿ya? Pero las características son bien definidas en los pacientes. ¿Qué puede pasar en la primera semana? ¿Sí? En la primera semana, que el paciente ya está con toda la sintomatología, en primer lugar puede presentar bradicardia, ¿sí? Tercer ciclo, ya han llevado primeros auxilios. ¿Qué es una bradicardia, señorita Lisbeth? ¿Cómo? ¿Qué cosa es una bradicardia? Ni idea, profesor. Sandra, esto de la bradicardia les han enseñado cuando han llevado sus clases sobre los signos vitales. Les han hablado sobre bradicardia, sobre taquicardia. ¿No recuerdan? A ver, ¿a quién más tenemos por acá? Ah, sí, creo. Esther. A ver, Esthercita. Díganos, Esther, a ver, usted recuerde. ¿Qué será una bradicardia? ¿No está Esther? ¿Se fue también? Ahí la veo, Esther. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Narumi. A ver, Narumi. Yesenia. Leslie. Ritmo cardíaco. Muy bien, está relacionado con el ritmo cardíaco. Excelente. Pero, ¿qué está buscando? Profesor, Ay, buenas tardes. Disculpe, buenas no tardes. me podía, el audio no lo podía conectar. Ah, ya, Sandra, ¿no? Yesenia. No, Yesenia. 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 Ya. Profesor, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué entiende usted por bradicardia? Porque bradicardia se presenta en la primera semana. Bueno, Profesor, pero yo ya claro, la taquicardia es cuando el ritmo cardíaco es acelerado, pero la bradicardia es cuando el ritmo cardíaco es más lento. Correcto, muy bien. Entonces, durante la primera semana, cuando ustedes tengan a un paciente con fiebre tifoidea, y ya saben la clínica, ¿no? La primera semana, cuando usted lo Profesor, evalúe, disculpe hola, una preguntita. hola, hola, No sé si usted me escucha bien o me escucha con eco, porque yo le escucho con eco. No sé si sea la única que tiene ese problema, porque por clarísimo. rato solo se desconecta el... A ver, yo les escucho muy claro a ustedes. ¿Todas me escuchan con eco? Lisbeth, ¿me escuchan con eco? No, profesor, lo escucho normal, claro. Ok, muy bien. ¿Alguien más me escucha con eco? Sandra. no, profesor, normal. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos ahora a Yesenia? Se enojó Yesenia, ya se fue. Creo que es su máquina. Hay que esperar que se vuelva a conectar. Entonces, cuando hablamos de una bradicardia, ¿sí? Efectivamente, como Yesenia nos decía, ¿no? Cuando hablamos de una taquicardia, quiere decir que la frecuencia cardíaca, taqui, es más rápida, ¿no? Taqui es rápido. Y bradi es lento, disminución. Entonces, durante la primera semana, el paciente tiene una disminución de su frecuencia cardíaca. ¿Cuántos son las pulsaciones normales en un ser humano? ¿Quién me da ese dato? De pulsaciones, profesor. Pulsaciones por minuto. Ay, De 80 a 100 pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una taquicardia, quiere decir que la persona tiene más de 100 pulsaciones en un minuto.
Y si hablamos de una bradicardia, es cuando tiene menos de 80 pulsaciones por minuto. ¿Qué más puede presentar en la primera semana? Presenta el paciente malestar general. Presenta una cefalea intensa, dolor de cabeza. ¿Sí? Esos son los síntomas más característicos en este tiempo. En la segunda semana empieza el paciente a tener temperaturas elevadas, ¿no? Así como cuando estamos resfriados y queremos estar en cama, postración en cama porque te duele todo el cuerpo para poder levantarte. El abdomen, ¿no? Está distendido, usted lo agarra y está duro, parece una pelota, duro ahí a presión. Eso se llama abdomen distendido. Y a partir de la segunda semana las personas empiezan a tener deposiciones líquidas, ¿no? Haciendo procesos de diarrea que pueden ir desde 6 hasta 8 deposiciones en un día. Y todo es líquido. En algunos casos puede presentarse también estreñimiento. ¿Sí? El vaso y el hígado se inflaman, ¿no? Al examen o a la ecografía se va a ver el vaso que está inflamado y está también el hígado grande, ¿no? En la tercera semana, si la fiebre tifoidea no se trata hasta la tercera semana, es cuando el paciente puede empezar a tener algunos tipos de complicación. ¿Sí? Entonces, siempre es importante tratarlo lo antes, identificarlo sobre todo lo antes posible para que pueda recibir un tratamiento establecido, un tratamiento adecuado. La temperatura corporal a partir de la cuarta semana ya se ha restablecido, ya está normal, está bien, ¿no? Pero a partir de la cuarta semana todavía después que ya ha disminuido el pico, ¿no? de la enfermedad, las personas están un poco debilitadas todavía, no recuperándose, y eso va a ir, de poco a poco van a ir recuperándose. Si a partir de la tercera semana, tercera, cuarta semana, el paciente no se ha recuperado, el paciente continúa sin tratamiento en casa, porque está en casa lo tienen sin tratamiento, puede presentar algunas complicaciones. Y las más frecuentes es hemorragia gastrointestinal. ¿Por qué? Porque las placas, ¿no? son las que están afectadas, les han echado una toxina. Y por lo tanto pueden haber problemas de microsangrados. Entonces, cuando el paciente vaya a hacer sus deposiciones, usted va a encontrar sus deposiciones probablemente, dependiendo de la altura del tubo digestivo, pueden salir rojas o pueden salir negras, las heces, porque ya sale la sangre mezclada con las deposiciones. Puede haber también un problema de perforación intestinal. Y ese es otro problema que puede, eso es más frecuente que se puede presentar. Hay otros tipos de problemas también que se pueden encontrar, ¿no? O manifestar, pero son menos frecuentes, ¿no? Problemas neurológicos, ¿no? Ahí ustedes ven los que hay, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita realizar para poder prevenir estas complicaciones? En primer lugar, el paciente tiene que ser hidratado, porque recuerden, sus intestinos, los caños están abiertos, está perdiendo agua, por eso es que tiene deposiciones líquidas, de 6 a 8 deposiciones en un día. Si usted se pone a pensar, usted, pero si yo hago solamente 2 o 3 veces al día, y hago un poquito, estos pacientes hacen en grandes cantidades, por eso es que se deshidratan, ¿no? En algunos casos necesitan intervención quirúrgica, si hubiera un problema de hemorragia o perforación, se debe dar tratamiento para la hemorragia, ¿no? Gastrointestinal que pueda suceder a ese nivel. ¿Cómo se establece el diagnóstico? O sea, ¿cómo yo sé si mi paciente tiene fiebre tifoidea? Entonces, lo primero que se hace, ¿no? Porque hay pacientes que son portadores crónicos y no tienen ningún síntoma, no tienen ningún síntoma, ¿no? Se han adaptado a la bacteria. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que pueden eliminar hasta por más de un año, tanto en sus heces como en sus orinas, la salmonella typhi. Y son asintomáticos y no tienen ninguna sintomatología. Entonces, para poder hacer el descarte, el diagnóstico y establecer un diagnóstico, necesitamos hacerle un examen, ¿no? Un examen de heces para verificar y aislar a la salmonella typhi.
identificar que ahí hay salmonela. Porque puede ser, si de repente tiene diarrea, no necesariamente tiene fiebre tifoidea, ¿no? Puede ser que tal vez tenga otro problema de salud. Se establece también un examen de serología, ¿no? Se le toma una muestra de sangre para ver también cómo están sus marcadores serológicos en sangre, ¿no? Y bueno, y si le hacemos otras pruebas, ¿no? Una prueba de aglutinaciones de látex, una de eh, inmunoanálisis enzimático, una biometría, etcétera. Pero en un hospital, inicialmente en un hospital, en un establecimiento de salud de primer nivel, lo primero que te van a indicar es tu examen de sangre y tus exámenes de cajón. Y cuando ya estés en el hospital, obviamente te van a pedir otro tipo de examen. ¿Qué nos deja, en todo caso, como medidas preventivas este tipo de enfermedad? En primer lugar, se necesita una mayor atención sanitaria. Si estamos viendo que en los colegios radica este problema, ahí inicia el problema, en todo caso en los colegios se necesita reforzar, ¿no? Los temas sanitarios. Debe haber un control microbiológico de los alimentos, ¿no? Usted se va a hacer sus compras, por ejemplo, y usted tiene que tener la seguridad de que los productos que usted está comprando en el mercado, obviamente están en buenas condiciones. Y para eso se necesitan que algunos mercados o algunos expendedores de alimentos, ¿sí? Se les realice justamente este control microbiológico, ¿ya? Por ejemplo, el MinSA, ustedes han visto, ¿no? A veces van a los restaurantes o algunos lugares donde venden alimentos, y ustedes lo ven en las noticias, ¿no? Visitamos el Chifa Chinguanchú, ¿no? Y en este chifa hemos encontrado que en la cocina hay cucarachas, ratas, de moscas y toda una gran tintera. Eso es parte del control microbiológico de alimentos, ¿sí? Pero obviamente son solamente muestras y no se hace al 100%. Y eso es lo que deberíamos tener para poder garantizar de que nos vamos a la boca un producto saludable. Evite también comer comidas, carnes crudas, ¿no? O poco cocinadas. Y hay personas que cuando comen su carne de res, lo comen término medio, dicen, ¿no? Bien frito por ambos lados, pero en el centro rojito. No sabemos de qué vaquita habrá venido esta carne, ¿no? Si está bien, si está sana sobre todo. Entonces siempre los productos debemos consumirlos bien cocinados, ¿no? Y justamente la recomendación y la clave fundamental para todas estas enfermedades transmisibles, inclusive actualmente para el COVID-19, lavado de manos, ¿sí? Lavado de manos que debe ser un hábito que debemos ya tenerlo presente en nuestra cabecita. Usted, por ejemplo, antes de clase, ahora en clase virtual, ¿sí? Antes de sentarse frente a su computadora, como está ahora, o frente a su celular, acostúmbrese, lávese las manos. Imagínese que esté en una clase presencial, porque eso se le va a hacer un hábito. Termina mi clase, listo, hasta eso se va a los servicios, de repente a ingerir algo en su casa, regresa y se lava las manos. Porque ahora todo va a ser así. Usted no va a ingresar a un mercado o a algún establecimiento de venta si no tiene sus manos limpias. Entonces, las manos son el principal vehículo de transporte de este tipo de enfermedades. Y finalmente, lo que aún falta todavía en nuestro país es el tema de la vacunación. En algunos otros países hay vacuna para el cólera. En algunos otros países hay la vacuna para la hepatitis A. Así como el calendario regular de vacunaciones, que sabemos que a los 2, 4 y 6 meses el niño recibe su vacuna, también hay una vacuna para el cólera, vacuna para el hepatitis A. Pero estas enfermedades, como ya he manifestado, son enfermedades que se transmiten solamente por contacto, por contagio, a nivel de transmisión de bacterias o virus a través de los productos que nos llevamos a la boca. Por lo tanto, esto se puede prevenir. Hay que educar a la población que se lave las manos, ¿no? Tal vez más adelante ya, obviamente, hay personas que, por ejemplo, se colocan sus vacunas, ¿no? Por ejemplo, para la hepatitis A, se colocan.
pero cada vacuna cuesta, pues. Tiene un costo casi de 180 o 200 soles la dosis. ¿Sí? Entonces, en otros países ya está incluido dentro de su calendario regular de vacunación, obviamente porque tienen una economía más estable y pueden comprar ese tipo de vacunas. En nuestro país todavía no lo tenemos. ¿El tratamiento cuál debe ser? En primer lugar, solamente tratamiento basado en medidas de soporte. Si el paciente tiene diarreas, ¿qué debo hacer? Reponerle el volumen de líquidos. Si no vomita, puede darle por vía oral, pero si ya tiene deposiciones líquidas y está vomitando, el líquido a través de la vena. Que debemos también tener una adecuada nutrición. El paciente tiene que estar alimentándose adecuadamente, ¿no? A sus horas, ¿no? Y recibir toda su alimentación a sus horas para que no tenga ninguna dificultad con el tema de la nutrición. Se debe evitar el uso exagerado de antipiréticos. No le baja la fiebre, recuerden, la fiebre tifoidea es una enfermedad que su característica principal es la fiebre. ¿Sí? Es la fiebre. Y por lo tanto, al personal, uy, tiene fiebre, dale su paracetamol, dale su antalgina, dale su esto, dale lo otro, este otro. No le hace nada, ponle su ampolla para la fiebre. Entonces, no debemos exagerar con este tipo de tratamientos porque podemos causar otro problema de salud. Entonces, para eso hay otras formas de cómo bajar la temperatura, ¿no? Los medios físicos, por ejemplo, ¿no? Los medios físicos, o si es un niño, de repente los baños con agua temperada. También es otra forma de cómo podemos disminuirle la temperatura. ¿Qué tratamientos se utilizan? Utilizan por lo general la ciprofloxacino de 500 miligramos, la amoxicilina, y bueno, y tenemos otro tipo de tratamientos, ¿no? Ceftriaxona, ceftazidima, amoxicilina, cotrimazole, acitromicina, etcétera, ¿no? Ese es el tratamiento que le brindan a estos pacientes. Entonces, eso es parte de una enfermedad, ¿no? Transmitida por un alimento. La otra enfermedad es la hepatitis A, ¿sí? Seguramente ustedes habrán escuchado, uy, sí, he escuchado la hepatitis A. Pero hay 5 tipos de hepatitis. La hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D y la hepatitis E. 5 tipos de hepatitis. ¿Por qué se llama hepatitis? Porque itis es inflamación y hepa viene de hígado. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad también viral, ¿no? Que se generaliza, ¿no? Una infección generalizada que afecta a todo el hígado. Por eso es una hepatitis, se inflama el hígado, ¿ya? Las más conocidas son la hepatitis A y la hepatitis B. ¿Cuál es la diferencia? Que la hepatitis A es una enfermedad de transmisión, ¿no? Que se da por alimentos contaminados. Mientras que la hepatitis B es una enfermedad que se da a través de las vías sexual y sanguíneas, ¿no? Y la vía madre-hijo. Una madre que está gestando puede contagiar también a sus hijos, ¿ya? En nuestro caso, por el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos, vamos a enfocarnos en la hepatitis A. ¿Sí? Es un virus, ¿no? La hepatitis A también es un virus, ya que pertenece a la familia de los picornavirus del género hepatovirus, ¿no? Es el conocimiento, pero sabemos que es un virus, ¿ya? No vaya a poner en su examen, no vaya a marcar bacteria, ¿no? Por eso se llama hepatitis A y les hago la mención de que la hepatitis es causada por un virus y no por una bacteria. ¿Cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? El periodo de incubación, ya dijimos, es el tiempo que transmite desde que se infecta hasta que empieza a presentar los primeros síntomas o signos. El periodo de incubación puede ser hasta de 4 semanas. ¿Cuál es la forma de transmisión? La misma que la anterior, fecal oral, ¿no? Decía uno de los médicos en el hospital, ¿no? A mí particularmente, cuando era más joven, a mí me ha dado la hepatitis A, ¿no? Y cuando llegó el médico, uy, tú estás así porque has comido caca, me dijo. Por favor, ¿cómo que caca? Claro, me dije, porque la vía de transmisión es fecal oral. Yo, por ejemplo, ahora ya lo entiendo, pues, ¿no? Fecal oral, quiere decir que he comido un producto contaminado
con heces contaminadas. Eso ha pasado, ¿no? Entonces, por eso es que la hepatitis viral A se transmite vía fecal oral. ¿Cómo se disemina? Al igual también que la enfermedad que vimos anteriormente, se transmite de una persona enferma a otra persona, ¿no? Aquí va a haber mucho lo que es la higiene personal deficiente y el hacinamiento. Somos como Miguel. Mientras más O personas, Tatiana Salvaje, que mientras más no. personas hayan en un mismo espacio, hay más riesgo de que los productos se contaminen. Y por eso los mercados y las tiendas son los lugares básicos, ¿no? Usted se va al mercado, está con deposición líquida, diarrea, se va al baño, en el baño no hay agua, no se lavó bien la mano, va siguiendo haciendo sus compras. En cada vez que agarra las manzanas para ver si están bien y la deja, porque esa no le gusta, mejor compra la otra, esa manzana ya la dejó contaminada, ¿no? Llega otra persona y compra ese producto y también se contamina. ¿Ya? Entonces, esa enfermedad de la hepatitis A, ¿ya? Es una enfermedad que por lo general también se da en países en vías de desarrollo, ¿no? Uno de ellos es nuestro país. Porque todavía nuevamente, vuelvo a repetir, no tenemos el hábito de poder tener medidas sanitarias adecuadas como el lavado de manos o la limpieza de los productos antes de poder consumirlos. ¿Cuáles son los focos más continuos en la hepatitis A? Usted puede viajar, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, viene de Tumbes, y vamos a suponer que en Chimbote hay muchos casos de hepatitis A, ¿ya? Entonces, estas personas tienen el riesgo, ¿no? De llegar acá a un foco potencial en Chimbote y se pueden contaminar. ¿Dónde más lo podemos encontrar? En las guarderías, en los iniciales, en los guaguaguasis que conocemos ahora. Ese es otro foco también, ¿sí? Es otro foco. Los unidades de cuidados intensivos neonatales dentro de los hospitales, ¿no? Puede haber también hepatitis A en los varones que tienen múltiples parejas sexuales, ¿sí? Sobre todo los homosexuales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el caso de ellos, la transmisión se da, ¿no? A través de las relaciones anales. Obviamente también es otra forma de cómo podemos tener un foco epidemiológico. ¿Dónde más también? A los drogadictos, por ejemplo, personas que consumen sustancias psicoactivas a través de la vía endovenosa. Y por lo tanto eso también genera un riesgo para que pueda existir ahí un foco epidemiológico. Los síntomas generales de esta enfermedad pueden ir, ¿no? Desde una anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, ¿no? Tos. Pero, ¿qué cosa es lo que más caracteriza esta enfermedad? Es la ictericia. La ictericia es el color amarillento que toma la piel y las mucosas en las personas. ¿Sí? Se vuelven amarillos. Sus escleras, la parte blanca de los ojos, se vuelven amarillas. Hay fiebre también, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Puede haber una coluria. Una coluria es el aumento de color en la orina. Coluria viene de color y uria viene de orina, ¿no? La orina se vuelve más oscura, parece café cargado, té cargado, ¿no? Hay alteraciones en el gusto y etcétera, ¿no? El periodo de incubación de la hepatitis A puede ir desde los 15 días hasta los 45 días. Este periodo de incubación es más corto en relación a la hepatitis A. La hepatitis B usted se infecta el día de hoy y sus primeros síntomas los va a presentar todavía en un mes, 30 días, ¿no? Hasta los 180 días. Vamos a encontrar, por ejemplo, que el paciente puede presentar, te dije, ya lo dijimos, y puede presentar también algunas tumoraciones a nivel ganglionar, ¿no? Los ganglios se inflaman, ¿sí? Agarramos los ganglios en la región cervical y van a estar inflamados, ¿no? A nivel de las axilas, ¿no? Vamos a encontrar unas pelotitas aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa durante el estadio inicial. Cuando ya va pasando, ¿sí? Que se llama la fase de convalescencia, el paciente puede
haber quedado con el hígado agrandado, doloroso. Hay dolor en el hipocondrio derecho, ¿ya? Ahora, una de las características de esta enfermedad es que esta enfermedad o la hepatitis B pueden hacer a un largo plazo una enfermedad que se llama cirrosis, ¿no? Cirrosis. Y pueden terminar con un cáncer de hígado. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta enfermedad se detecta ya en la fase de convalecencia y va a dejar un hígado agrandado, que va a ser palpable, ¿no? Va a ser palpable en el momento del examen, o en todo caso cuando le hagan una ecografía, ahí se va a evidenciar, pues, ¿no? Se va a evidenciar que el hígado está totalmente agrandado. Y la fase de recuperación puede ir de 2 semanas hasta 12 semanas. Proceso largo, ¿no? Ahí está lo que yo le decía, ¿no? El paciente se va a quedar con su hepatomegalia, hígado grande. Y luego viene la otra enfermedad, que es la enfermedad del cólera. Seguramente algunos de ustedes tal vez no ha escuchado qué es la enfermedad del cólera, pero en los años 90 hubo también una epidemia, una pandemia, porque fue a nivel mundial también, ¿sí? La epidemia del cólera, ¿sí? Entonces, esta enfermedad al igual que actualmente el coronavirus, es una de las enfermedades que ha matado a más gente en el mundo y sigue activo todavía, ¿no? Sigue activo a nivel mundial, pero ya está controlado, ¿sí? Por eso es que esto es una enfermedad infecciosa, ¿no? Es una enfermedad infecciosa en donde su agente causal se llama el Vibrio cholerae, ¿no? O el cólera, ¿ya? ¿Cómo se transmite? Al igual también que las anteriores, a través del agua contaminada, los alimentos contaminados con las heces o los vómitos de las personas que están infectadas. ¿Sí? Así es como se da la transmisión. ¿Cómo se caracteriza? Por episodios repentinos de diarrea acuosa profusa, sin dolor abdominal, náuseas, vómito. Ah, muy bien. Entonces, aquí ya viene lo contrario, por ejemplo, a la fiebre tifoidea. Dijimos que en la fiebre tifoidea o en la salmonelosis, eh, existe cólico abdominal. En el caso del cólera, no puede haber cólico abdominal, pero la diarrea es profusa. ¿Sí? Usted está en su cama y, uy, le llama al baño, se levanta y se le fue como caño. Eso es lo que termina deshidratando a las personas. Afecta de 3 a 5 millones de personas en el mundo y mueren más de 120.000, ¿sí? Actualmente. O sea, es una enfermedad mortal, porque te deshidrata rápidamente y te lleva a la muerte, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, ¿con qué está relacionado? Aquí, ¿cuáles son sus factores de riesgo? El suministro de agua potable, la eliminación de excretas, la manipulación de alimentos, la higiene personal, y de repente algún tipo de catástrofe, tal vez, ¿no? Un tsunami, un maremoto, un terremoto, ¿no? Qué sé yo. Entonces, estas enfermedades, este tipo de factores de riesgo, son los que pueden condicionar a que una enfermedad se desarrolle, en el caso del cólera, se desarrolle más rápidamente y por lo tanto pueda tener algún tipo de consecuencia mortal para las personas. ¿Dónde encontramos estos lugares? En las zonas con extrema pobreza, en las zonas del África, por ejemplo. Allí está activa el cólera. Está activo, pero obviamente está controlado, pues, ¿no? ¿Por qué ingresó en los años 90 también al Perú? Porque en ese periodo de tiempo también nuestros sistemas de suministro de agua y eliminación discreta no eran los adecuados. Teníamos un pésimo saneamiento intradomiciliario. Casi nadie tenía, era un lujo tener agua, así como ustedes tienen ahora, ¿no? Su cañito de agua para que se bañe, su cañito para que le dé agua al perrito, su cañito para que lave la ropa, su cañito. En su casa, en todo lugar tiene caño ahora. Pero en los años 90 no era así. Era un privilegio tener en esos años teléfono, tener agua, tener luz. ¿Por qué? Porque tenía un costo económico, ¿no? Y obviamente las personas
de las invasiones no tenían ese tipo de servicios básicos. Y por lo tanto, ellos eran los más afectados y justamente allí era donde radicaba o aún teníamos el más alto porcentaje de mortalidad. ¿Quién descubrió este agente? ¿No? Mire, data del siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Roberto Koch fue quien descubrió. Roberto Koch también fue descubridor del bacilo de Koch, ¿no? O el Mycobacterium tuberculoso. Roberto Koch también fue quien descubrió el bacilo del cólera, ¿no? Del género Vibrio. Ahí está. Este es el Vibrio cholera. ¿Sí? El Vibrio cholera es el que es capaz de poder generar la enfermedad del cólera. ¿Ya? Tiene la forma, como ustedes ven, ¿no? De un aspirar su colita. ¿Ya? Vamos a encontrar, bueno, diferentes tipos de especies, ¿no? A nivel clínico, biológico. Vamos a encontrar que hay briones marinos, ¿no? Y de ellos, estos briones marinos no están asociados, no nos causan enfermedades. Pero sí vamos a encontrar algunos que pueden causar alguna patología humana. Uno de ellos es el vibrio cholera. ¿Qué producen este tipo de vibrios? Gastroenteritis, inflamación de todo el tubo digestivo, intestinos, puede causar infección de heridas y tejidos blandos e incluso puede causar una septicemia bacteriemia. ¿Qué quiere decir? Que la sangre se llena de bacterias. Entonces, ese tipo de problemas de salud puede presentar el cólera. ¿Cuál es el periodo de incubación? Y esto justamente es por qué es tan agresivo. Miren, el periodo de incubación puede ir desde las 12 horas a 5 días. ¿Qué quiere decir? Que si hoy día usted se fue, hoy día empiezan ya a hacer su consumo de pollo a la brasa por delivery, ¿no? Muy bien, quiere decir que si el día de hoy usted ya pidió su pollito para que coma a las 6 de la tarde, ¿sí? A las 6 de la tarde de repente, o a las 4 tal vez, vamos a poner a las 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que usted come su pollito a las 6 de la tarde y comió un pollito contaminado con el vibrio cholera, usted por lo menos en 12 horas va a empezar a tener la sintomatología. Y lo comió a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la mañana va a estar con unos cólicos, ¿no? Va a estar con unos cólicos terribles y va a estar con diarrea. ¿Sí? Entonces, el periodo de incubación es más largo, más corto, perdón. Pero cuando hablamos de la hepatitis A, era por lo menos 3 semanas. Cuando hablamos de la fiebre tifoidea, también hasta los 15 días. En el caso del cólera, su periodo de incubación es más corto. Y es por eso que las personas se deshidratan rápidamente. Los síntomas pueden comenzar entre las 24 y 48 horas. ¿Dónde se elimina o cuál es la puerta de salida del vibrio? A través de la materia fecal. Entre el 7º y 14 días después de haber adquirido la infección. ¿Sí? Entonces las personas empiezan a tener deposiciones líquidas y en sus deposiciones, ahí vemos que está saliendo el vibrio cholera, ¿no? Esta bacteria. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que debemos conocer y debemos tener cuidado? En primer lugar, ¿no? El tamaño, ¿no? De agua o de líquido consumido. Porque podemos consumir poco agua de repente de una fuente que está contaminada y de repente la infección o las deposiciones líquidas van a ser en menos cantidad. O tal vez no se va a desarrollar todo el proceso de la enfermedad. Se va a depender del tamaño también de la cantidad de vibrios o de bacterias que consuma. También se puede deber a la inmunidad local intestinal. Hay personas, en nuestro país no, pero hay personas que ya han recibido su vacuna. Por ejemplo, los que vienen de Panamá, ¿no? De China, antes que ingresen al puerto de Chimbote, les piden su carnet de vacunación. Y ellos ya vienen vacunados contra el cólera. Quiere decir que su sistema intestinal, su inmunidad intestinal está protegida.
Las condiciones laborales también donde nos encontramos laborando, ¿no? En donde no hay agua, de repente en la chacra, de repente en algún lugar donde no hay agua, no nos podemos lavar las manos, y por lo tanto estamos comiendo con las manos contaminadas y también nos podemos enfermar. Dicen que las personas que tienen el grupo sanguíneo O, ¿sí?, también tienen más predisposición a poder enfermarse del cólera, ¿no? Puede haber también, va a depender también del bajo nivel socioeconómico, ¿no? Como no tengo muchos ingresos económicos, no puedo pagar adecuadamente mi agua, pues no es por eso que no voy a poder tener ese recurso para poder lavar mis productos, ¿no? Y otra de los factores de riesgo que se pueden presentar también es la hipocloridria, ¿no? Cuando hablamos de la hipocloridria, estamos refiriéndonos a, cuando hablamos de cloridria, estamos refiriéndonos al ácido clorhídrico que produce el intestino. Ese ácido clorhídrico sirve para que podamos digerir los alimentos, ¿no? Y que puedan ser metabolizados en nuestro organismo. Entonces, cuando ese nivel de ácido es poco, ha producido hipo es poco, hay poca producción de este ácido, es muy probable que también las personas puedan hacer la enfermedad más rápido. Porque el ácido, cuando hay más ácido, más cantidad de ácido, la bacteria se inactiva. 4 manifestaciones clínicas, ¿sí?, frecuentes en el cólera. Primero, la diarrea, pues, ¿no? Signo característico. Diarrea profusa, incontrolable, incontenible. Puede presentar el paciente vómitos. Como se está deshidratando, puede haber decaimiento. Ya está todo decaído, no quiere levantar. Solo se levanta para que vaya corriendo al baño, nada más, ¿sí? Y como hay deshidratación, vienen los problemas de los calambres musculares. Ustedes saben que músculos trabajan con potasio, ¿no? En los músculos hay sodio y hay potasio para que puedan realizar sus movimientos, sus actividades. Pero como el organismo está perdiendo sodio y potasio a través del agua que estamos eliminando a través de las diarreas, ¿de dónde sale ese sodio y ese potasio? De nuestros músculos. Y por lo tanto, es por eso que estos pacientes con esta enfermedad de cólera empiezan a tener problemas de calambres musculares. Estos son los síntomas más leves. Los más severos, cuando el paciente ya se encuentra deshidratado, va a tener sed. Y si es una sed árida, ¿no? Imagínense usted que no ha tomado agua 5 días, ¿no? Toma un vaso, 2 vasos hasta que sacie su sed. Imagínense a un paciente con deshidratación severa tomando de esa forma. Su piel y sus mucosas están resecas. No orina mucho, orina poquito. Disminución de la diuresis. Orina poco. Su latido, su pulso es débil. A las justas usted lo puede palpar. Como no hay mucho líquido en su organismo porque está eliminando agua, la presión que ejerce la sangre sobre sus arterias van a disminuir. Por lo tanto, va a haber una hipotensión. Su presión va a disminuir. Y si un paciente está con deshidratación severa, ¿qué puede pasar? Puede estar comatoso, letárgico, ¿no? Como ustedes pueden visualizar ahí, ¿no? Los ojos hundidos, ¿no? Todo somnoliento, usted le habla, ¿no? Juan, Juan, no te responde, porque está en esas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que podamos mejorar este tipo de sistema, ¿no? O tratar de prevenir este tipo de enfermedades? En primer lugar, acá el tema es participación comunal, ¿sí? En ese tiempo que se hacía con el cólera, por ejemplo, se empezaron a establecer las urocomunales. Es una una unidad de rehidratación oral comunal, en donde si yo estaba con diarrea me iba a la casa, por ejemplo, de Esther, ¿no? Si me dice Esther, usted es enfermera, usted sabe, explíquenme. Eso es participación comunal porque de repente ella es la secretaria general de su pueblo, ¿no? O una promotora de salud o un agente comunitario. Entonces, lo que en primer lugar se necesita es que exista participación. Hay que
convocar a estas personas, ¿no? Que conocen o no conocen en todo caso, pero que tengan la voluntad de ayudar y yo los capacito. Por eso necesito voluntarios de salud que sean capacitados. ¿Qué más necesito? Necesito, por ejemplo, en aquellos lugares en donde no tenga de repente cómo hervir el agua, muy bien, utilizar el hipoclorito de sodio, que es la lejía. ¿Para qué? Para poder desinfectar el agua. Imagínense un día usted se va a trabajar en la sierra y no tiene, usted no le va a decir, pero lleva su agua. Pero le va a decir, pero ya no tengo leña, se he terminado. Pero utilice su gas, no, acá no llega gas. No, compre su gas. No llega, pues, para que lleve el agua. ¿Qué va a haber en esos lugares? Sí, va a haber lejía. Entonces usted puede utilizar su hipoclorito de sodio para poder desinfectar el agua y poder consumirlo. ¿Cuánto debe usar? Una gotita por litro de agua, de lejía. Y por lo tanto, esta gotita de agua va a descontaminar el agua y vamos a poder consumir. ¿Qué más? Como otra actividad preventiva, implementación de establecimientos o centros de cloración de agua, pues, ¿no? Aquí en Chimbote no tenemos esa dificultad porque normalmente quien se encarga de la cloración del agua es el Chimbote. Y por lo tanto, el agua que llega a sus domicilios ya tiene cloro. Pero cuando usted se vaya a trabajar a otro lugar donde no tengan agua, usted va a tener que emplear ese tipo de acciones preventivas. Campañas de educación, educar a la población, lavado de manos, tienen que lavar sus productos que consumen, que compran para consumirlos. Todo eso se hace a través de la campaña de educación sanitaria. Puede utilizar la prensa escrita o la prensa audiovisual, el periódico, puede utilizar la radio de los mercados, ¿sí? Entonces, ese tipo de acciones preventivas es lo que podemos realizar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de fortalecer, ¿no? Justamente la salud de toda la población. ¿Sí? Por ejemplo, en los colegios, por ejemplo, actualmente, ¿sí? En los colegios, ¿no? Acá usted, en los colegios actualmente, el Ministerio de Salud, ¿no? Aquí en nuestro país, ha tratado de fortalecer este proceso a través de las escuelas saludables. Todos los años, por ejemplo, en las instituciones educativas, se tiene un día para el día del agua y el día del lavado de manos. ¿Qué quiere decir? Que ese es el día en el cual debemos ir y promover en los alumnos, porque los alumnos son los que tienen que aprender ahora para que mañana no tengan comportamientos saludables a través de las escuelas saludables. Y se promueve ahí, se promueve el lavado de manos frecuente, se promueve el comportamiento higiénico de los alimentos, ¿ya? Entonces, esto, ¿dónde se ha implementado? En las escuelas, ¿no? En los colegios. Campañas de educación a los expendedores a los expendedores de alimentos. A todos aquellos que expenden alimentos, tenemos que enseñar a que desinfecten o que desinfecten ellos mismos sus propios productos. ¿Ya? Luego de eso, vamos a encontrar, por ejemplo, el control sanitario en restaurantes, ¿no? Y los sitios de venta de ambulantes, por ejemplo, allí también, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no? En el tema del COVID. Todos aquellos que vendan pollo a la brasa, por ejemplo, o algún producto que usted lo va a poder comprar por delivery, porque no va a poder ir a esos establecimientos a consumirlos allí, salvo que cumpla todos los protocolos de seguridad, pero por ahora solamente han dicho que solo es delivery. Entonces, esos establecimientos tienen que pasar un control sanitario, ¿sí? Para que nos puedan dar alimentos de calidad y que no nos causen ningún. Y finalmente, dentro de las medidas generales, era lo que ya habíamos comentado, ¿no? Uno, mejorar la infraestructura sanitaria. Nuestras familias necesitan que tengan agua, luz y desagüe. ¿Se ha logrado? En Chimbote sí, pero no en su 100%. Hay pueblos jóvenes, invasiones, que aún no tienen servicio de agua. Tienen que comprar agua cada semana. 4, 5, 6 latas. ¿Cuánto cuesta cada lata de agua? Un sol 50. No tienen dónde eliminar sus excretas. ¿Dónde hacen sus deposiciones? Se van
5 metros fuera de su casa, en la tierra hacen un huequito, hacen ahí y lo entierran. Luego va su perrito, su Fido, a jugar por ahí, escarba y se lo come. Y su Fido está gordito. Dice, ay, mi perrito que bien alimentadito. ¿Sí? Entonces, eso está pasando, no en todo Chimbote, obviamente, pero sí en algunas zonas de riesgo, las invasiones, ¿no? Los nuevos pueblos que se están formando en el sur, en el norte de Chimbote. El consumo de agua segura también va a fortalecer mucho el tema de la disminución de los problemas intestinales. ¿Ya? Almacenamiento de agua en recipientes de boca angosta, en frascos, en botellas. Lavado de manos continuo con agua y jabón. Y sobre todo, evitar el consumo de alimentos en aquellos lugares en donde no te prestan todas las garantías necesarias para que no te enfermes. ¿No? De repente te vas a ir a comer a los agachados, ahí en la esquina, ¿no? Del instituto, a 2 cuadras más abajo, sentadita ahí, escondidita en un banquito, comiendo tu combinado o tu ceviche, donde todo el mundo transita y el polvo con bacterias se mete ahí, ceviche en tu combinado, y tú comiendo ahí los agachados, escondidita para que no te vean. Eso no es un lugar, por ejemplo, que te preste las condiciones higiénicas adecuadas. Puedes comerlo, no te puede pasar nada, pero si eres niña te puedes enfermar, pues, ¿no? Entonces, esos son básicamente las medidas preventivas. ¿Qué más necesitamos hacer? Capacitar a la población, uno, para que cuando se presenten algunos de esos problemas de salud, ellos reconozcan los signos y los síntomas de la enfermedad para evitar que se deshidraten. Debemos enseñarles que usen las sales de rehidratación para evitar que no se terminen deshidratando y puedan morir estas personas. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las medidas sanitarias que tenemos en relación a este tipo de enfermedades, ¿no? Para tratar de evitarlas y que nuestra población, y sobre todo nosotros, nuestra familia, se enferme. Muy bien, señoritas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Uy, ya veo varias conectadas por acá. ¿Alguna pregunta? Hola, Narumi, ¿cómo estás? Recién te veo, Narumi. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿ese le ha bajado a la plataforma? Claro. En la plataforma, ¿qué tiene usted ahora? Eso es lo que le voy a mostrar en este momento. En la plataforma usted tiene 2 actividades que le voy a explicar ahora rápidamente. Ya, vamos a explicarles lo que va a tener que hacer en la plataforma. Voy a grabar acá. Tienes en clase. Grabar. Listo. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta semana en la plataforma? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Estamos ya en la semana 13. Ya, para esta semana dijimos que no había foro. ¿Sí? No hay foro, no se tiene por qué preocupar por el foro. Pero sí vamos a tener una tarea, ¿no? Esta es la primera clase de la tercera unidad. Va a ingresar donde dice tarea. ¿Sí? Y aquí va a encontrar el material que ya estuvo en el material de lectura anterior. ¿Qué va a hacer? Lo va a lecturar y va a realizar un organizador visual. Recuerden, chicas, cuando hablamos de un organizador visual, ¿qué quiere decir? Es toda la información organizada y resumida en una sola hoja, en donde usted puede utilizar de repente alguna imagen, alguna frase, algún concepto en 3 o 4 palabras. Eso es un organizador visual. Usted en esa hoja usted puede plasmar todo su contenido, ¿ya? Entonces, para que no esté trabajando mucho, porque he revisado algunos organizadores visuales que tienen 4, 5, 6 hojas. ¿Y qué han hecho? Han hecho el resumen, ¿no? El resumen de lo que yo les he proporcionado. Entonces, el organizador visual le tiene que dar a usted una figura, una fotografía de todo su tema. ¿Sí? Porque la última semana, cuando hagamos la actividad, que ahora les voy a explicar, voy a compartirles pantalla y, por ejemplo, voy a pedirle a 2 o 3
Por ejemplo, ¿no? A ver, Sandra, explíqueme, por favor, su trabajo. Y solamente yo le voy a presentar su diapositiva que usted me está enviando a su organizador. Y usted me tiene que explicar, ¿no? Entonces, el organizador es el resumen en un solo cuadro, en una sola hoja. No haga 4, 5, 6 hojas. Si lo hace eso, que sea su resumen para usted. Pero eso hay que sintetizarlo, hacerlo más chiquito todavía. Porque obviamente si usted de repente coloca el cólera, nada más la palabra el cólera, y como usted lo ha lecturado, ya sabe, ya claro, el cólera, profesor, es una enfermedad, y eso ya se explaya, pues, ¿no? Es una enfermedad que es producida por una bacteria que se llama el vibrio cholera. Muy bien. Esta enfermedad, profesor, da diarrea. Y ahí jala usted, ¿no? Síntomas, diarrea. Profesor, la diarrea es una diarrea profusa, y usted ya lo explica. Entonces, así hay que hacer los organizadores, chicas, ¿no? Está bien lo que han hecho, pero hay que tratar de sintetizarlo algunos un poquito más aún. ¿Ya? ¿Hasta cuándo va a poder subirlo adecuadamente? Tiene toda la semana. ¿Sí? Hasta el día sábado, por favor, sus trabajos pueden subirlos para todos. Quien no puede subirlo hasta el día sábado porque tal vez tiene alguna dificultad, no hay problema. Lo puede subir el día domingo. El domingo en la noche se cierra la plataforma. Los que suban hasta el día sábado, miren, es en todo caso, una motivación que les voy a dar a ustedes. Los que suban hasta el día sábado van a hacerse acreedores a las calificaciones más altas, dependiendo de cómo presente el trabajo. He visto trabajos que son muy buenos, todos son buenos. Algunos ahí le he puesto, ¿no? Está bien, pero le faltaría esto, para mejorarlo, ¿no? Para que semana a semana vayan mejorando, haciendo mejor su trabajo. ¿Ya? Entonces, hasta el día sábado 30 en la noche, ¿sí? Van a hacerse acreedores a las notas más altas, según la presentación de su trabajo. Quien no pueda, lo puede subir hasta el día domingo. ¿Ya? Hasta el día domingo lo puede subir. El día lunes ya se cerró la plataforma. ¿Ya? Entonces, hasta el domingo lo puede subir, pero obviamente ya está fuera de tiempo. Y obviamente también lo voy a calificar. ¿No? Lo voy a calificar porque es mejor que no haya presentado nada, porque si no presenta, obviamente va a tener también su nota, ¿no? Entonces, ya sabe, hasta el día sábado, normalmente todos los trabajos. Si no pueda, tiene opción también hasta el día domingo. ¿Ya? Tenemos casi ahí abajo, dice, 5 días, 7 horas. Y finalmente ya me estoy por retirar también, porque sus compañeros ya me están esperando en otro lado. Miren, para la última semana, para esta unidad, van a también formarse en grupos, ¿ya? Para realizar las actividades de las enfermedades zoonóticas de forma grupal. Esta actividad va a ser expositiva. ¿Qué quiere decir? La última semana, porque eso va a ser la última semana, y iremos conversando en el curso de la semana, ustedes, de repente, en 2 minutos me pondrá una parte Lisbeth, en otra parte Sandra. ¿Listo? ¿No? Porque necesito saber cuánto conocen del trabajo y de esa forma también vamos interactuando a través de la plataforma. Entonces, apertura en este link, ¿sí? De las enfermedades zoonóticas, vayan trabajándolo ya desde ahora, porque van a tener todavía un buen plazo. ¿Ya? Apertura este link, y dentro de este link ustedes van a encontrar esto. Miren. Formen grupos máximo de 2 personas. Solamente de 2 en 2 lo van a hacer. Para realizar la siguiente actividad. Realice la revisión del material adjunto, así como de otras bibliografías. Si usted gusta, puede descargar otra bibliografía, otros temas relacionados justamente a las enfermedades zoonóticas. Dentro de ellas tenemos a la rabia, la peste y el carbunco. Una vez que ha hecho eso, usted va a hacer un informe final. ¿Sí? Un informe final va a hacer usted. ¿Ya? Y ese informe va a tener algunas características. ¿Ya? Y en primer lugar, obviamente, como todo trabajo, su carácter. Usted le va a tener que hacer una presentación a su trabajo. ¿No? Una presentación, él presenta trabajo, estamos presentando como parte del curso de actividad de epidemiología, porque sabemos que la epidemiología estudia las enfermedades, etc. ¿No? Usted hace su presentación y luego va a hacer una pequeña introducción. Cuando habla de la introducción, ¿qué va a hacer la introducción? Tal vez, no les digo que hagan 4, ni 5, ni 10 hojas, media página, nada más, media página, en donde usted pueda recolectar el dato.
¿Cómo está la rabia en el Perú? ¿Cómo está la peste? ¿Cómo está el carbunco? Siendo la rabia una enfermedad que hasta el año 2019 ha matado a 2 personas en las provincias de tal lugar. ¿Dónde lo va a encontrar eso? En el Internet. Ingrese a la página del Ministerio de Salud del área de vigilancia epidemiológica. Todos estos datos para su introducción, usted los va a encontrar ahí. ¿Ya? ¿Qué más va a hacer en su Word, en su informe? Luego viene la siguiente parte, que es su marco teórico. ¿Ya? El marco teórico, ¿qué tiene que tener? Primero, tiene que describirme la enfermedad. Segundo, me tiene que identificar el agente que causa esa enfermedad, el agente causal. Tercero, ¿quién es el reservorio? Cuarto, ¿cuál es el periodo de incubación de esa enfermedad? ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? ¿No? ¿En qué momento el paciente empieza a transmitir la enfermedad? ¿Ya? Y luego debe hacer qué medidas preventivas para cada una de las enfermedades, así como yo les he mencionado ahora, para cada una de las enfermedades. Y finalmente, de cada enfermedad, usted va a investigar sobre la definición de casos. Una definición de caso, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de la rabia, consideramos un caso sospechoso a toda persona que haya sido mordida por un animal de sangre caliente, perro, gato, murciélago, que tenga fiebre, ¿no? Que haya estado expuesto en alguna zona, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de caso confirmado en la rabia, el probable sospechoso es solamente porque tiene la mordida nada más. Pero el confirmado, ¿cuándo es? Caso confirmado según el laboratorio, en donde se demuestra que existen las inmunoglobulinas IgM que son compatibles con rabia. ¿Ya? Entonces, la rabia, la peste y el carbunco, cada quien tiene su definición de caso diferente. Entonces, eso también lo voy a ubicar. ¿Dónde lo voy a ubicar? En la página del MINSA. ¿Ya? Ahí ubíquelo. A cada uno de esos datos, usted le va a ir colocando sus referencias bibliográficas. Yo les voy a ir apoyando tal vez por interno, ¿no? A través del grupo. Profesor, he avanzado esto de mi trabajo, me lo envían y lo vamos revisando. Y yo les voy a ir explicando a las 2 que son del grupo, a las que me manden, obviamente, ¿no? Les voy a ir indicando. Mira, la referencia bibliográfica, hazlo así, 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 así. ¿Ya? Ahora, para yo poder calificar ese trabajo, porque esa vez es su nota final de la tercera unidad, ¿ya? Lea esto. Voy a utilizar una rúbrica en la cual van a haber 5 parámetros. El primer parámetro, la calidad de la información que usted presente. ¿No? Por ejemplo, ¿qué puede ir? La información tiene poco o nada que ver con el tema. De repente le estoy pidiendo la Daira, rabia ven. y usted de repente habla Daira. de cólera. No tiene nada que ver, ¿no? Y 4 puntos va a tener Daira. cuando usted esté centrado específicamente en el tema, ¿no? La redacción también, chicos, juega un papel muy importante. Ya he visto que la mayoría de ustedes ha hecho su trabajo en computadora. Y los que no lo han hecho a computadora y lo hacen a mano, también. Pero la redacción tiene que ser buena, muchachos y muchachas. ¿Qué vamos a calificar acá? El orden, la ortografía, ¿no? Los signos de puntuación. ¿Ya? La estructura. Obviamente, ya les dije la estructura, tiene que seguir esos pasos. Si sigue la estructura, tiene 4 puntos. Si no sigue esa estructura, solamente tiene 1 punto. Las referencias bibliográficas también. Si usted empieza a hacer su trabajo y empieza a buscar información, vaya grabando las direcciones de dónde saque el trabajo para yo poder ayudarle. Esas direcciones que sale arriba en el link, eso lo va grabando en su Word. ¿Ya? Y yo luego le voy a ir ayudando cómo va a ir realizando sus referencias bibliográficas. Y la tercera categoría es el tiempo de entrega. Si usted presenta su trabajo hasta el día que les voy a decir ahora, tiene 4 puntos. Ahí ya tiene ganado 4 puntos. Si su trabajo está en el tiempo específico. Pero si lo presenta después, porque también les voy a dar 1 día o 2 días después. Si lo presenta después del día señalado, solamente va a tener 1 solo punto. Entonces, si cumple todas estas categorías, 4 por 5, ¿cuánto de nota tendría Lisbeth? 20, ¿verdad?
Son 5 parámetros, 5 categorías, y cada categoría, su puntaje máximo es 4, Ah, claro, 20. a 20, ¿no? Entonces, ríjase de esos parámetros y semana a semana lo vamos a ir verificando, ¿ya? Ya. ¿Hasta cuándo usted va a poder entregar ese trabajo? Acá está. ¿Ven? Su último día de presentación de trabajo va a ser el día 15 de junio. Es la semana ya en que estamos terminando casi todo ya. El 15 de junio, hasta ese día máximo, obviamente, si usted lo hace hoy día y mañana lo presenta, en buena hora, pues, ¿no? Pero máximo tiene hasta el día 15. ¿Cuántos días tenemos? Tiene 3 semanas. Tiene 21 días. Si no lo puede subir el día que estamos quedando, el día 15, Jairo, no hay ningún problema. También lo puede subir el día 16. Pero ya no va a tener 4 puntos. Solamente va a tener un solo punto, nada más, porque ya está fuera del plazo de entrega. ¿Preguntas, señoritas, que me voy? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ah, Escuchan las ollas y me da hambre. sí, pues. Estamos iguales, profesor. ¿No? Sandrita está comiendo todavía, le está almorzando, Sandra. ¿Alguna pregunta, chicas? Bien, si no hubiera ninguna pregunta... profesor, Hola. profesor, disculpe, Hola, Yesenia. todo lo que usted nos ha hablado de lo que vamos a hacer en el trabajo, va a quedar grabado en la clase que lo va a subir a la plataforma, ¿verdad, profesor? Porque yo me he perdido casi toda la clase, no he podido conectarme. Mira, Mi internet está muy lento. todo lo que he dicho está aquí en este link, mira. Material de lectura. ¿Sí? Ya. Ahí De eso todo también, lo- profesor, le quería preguntar. A veces en el material de lectura hay 2 lecturas. Por ejemplo, en las enfermedades zoonóticas ha habido 2 lecturas. De las dos lecturas se va a hacer su resumen, ¿verdad? No. Por En ejemplo, uno... tenemos que leerlo las 2 para a ver, sacar el trabajo, ¿no? cuando yo he colocado ahí, he puesto 2 o 3 lecturas, a las que son la segunda o la tercera, yo le estoy colocando un costadito complementario. ¿Qué quiere decir el texto complementario? Quiere decir que si usted gusta, puede profundizar con esa lectura para que haga mejor su trabajo. ¿Ya? Pero del material de lectura número 1 es el cual usted tiene que hacer todo su trabajo. ¿Ya? Si quiere usted profundizar, puede descargar los materiales de lectura para que pueda ir profundizando y pueda ir aprendiendo también de otra forma, de otras experiencias. ¿Ya? Pero solamente debe trabajar sus materiales con sus módulos. El módulo, obviamente, es el que tiene el logo de su instituto. Con ese material es el cual usted va a trabajar. ¿Ya? Y si te has perdido casi toda la clase, ya está, mira. Ya, La ya, fiebre tipo profesor. D, que tienes a la hepatitis A, todo lo que he hablado está acá. Sino que obviamente acá está para que lo lectures, pues, ¿no? Listo, ahí está todo. ¿Ya? De todo este material es el cual tienen que hacer las 3, o perdón, todas ustedes, las 8 que son, su organizador visual. Listo. ¿Alguna pregunta, niños? Ya, profesor. Muy bien, entonces, si no hubiera ninguna pregunta, chicas, en todo caso nos encontramos el día de mañana para seguir con otro tema, ¿ya? Y he visto que han dado el examen algunas, ¿no? Ya conversaremos posteriormente sobre el examen, y a continuar, pues, ¿no? Entonces, está presente Sandra, Lisbeth, Alexis, Esther, Leslie, Narumi y Yesenia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias y nos encontramos el día de mañana para ver lo de anatomía. Cuídense, ¿ya? Porque sus compañeros también creo que ya me deben estar esperando. Ya, profesor, de igual manera, cuídese también. Ok, chao. Nos vemos, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor, que le vaya bien. Igual, chicos, a ustedes.